Recibimos una visita muy interesante en el día de hoy. Está con nosotros la doctora Damelice Ten, quien es directora del Hospital Pediátrico el Dr. Hugo Mendoza. Es un hospital que es parte de la ciudad sanitaria en Santo Domingo Norte, y solo por ser un hospital pediátrico ya ustedes se imaginarán la importancia que tiene. Bienvenida, doctora, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación a este programa tan visto, escuchado. ¿Te crees, claro. Doctora, gracias. Iniciar, doctora, hablando un poco de cómo está compuesto el hospital, qué capacidades tiene el hospital, cuántos pacientes recibe, qué unidades tiene. Sí. Háblenos un poco de Hugo Mendoza. Sí, es importante conocer el Hospital Hugo Mendoza, porque cuando se habla de hospitales pediátricos, la gente siempre piensa en el Robert Rick Cabral, ¿verdad? En la histórica Angelita. Pero ustedes recuerdan que la Angelita, el Robert Reed, vivía siempre muy congestionado. Sí, saturado. Y en la región de Santo Domingo Norte tiene una población inmensa, de prácticamente 1 millón de habitantes. Se construyó ese hospital, esa ciudad sanitaria en esa ocasión, para descongestionar estos hospitales de esta zona. Y el Hugo Mendoza vino a darle un respiro al Robert Rick Cabral. Hay un conjunto de hospitales especializados. Claro, esa es la ciudad sanitaria. ¿Cómo se llama el nombre? Ciudad Sanitaria Evangelina Rodríguez Peroso, que fue la primera mujer médico dominicana. Pero para que ustedes vean, todo el mundo cree que eso es la ama el NEI. No, usted cree. Eso lo sabe todo el mundo. Usted suele ser de vez. Hoy fue la chu. Eso sabe todo el mundo, que hay una ciudad sanitaria. Pero permítame. Ahora quiere arreglar. Que yo no soy de por ahí. Yo tampoco. Pero discúlpeme. De este lado de los peajes y de este lado de la ciudad. La gente sí lo sabe. Déjame explicarle. Que sea paciente y sea tolerante, maldito. Discúlpeme, doctora. Doctora, la gente escucha de este lado el NEI Arialora, el NEI. Sí. El NEI lo llevan para el NEI. Se partió una pata, lo llevan para el NEI. Porque hay accidentes diarios. Exactamente. Sí, entonces, la ciudad sanitaria, mire, ¿quieren que le cuente algo? Muy poca gente sabe de este lado de los peajes que ese hospital tiene, esa ciudad sanitaria tiene el nombre de esa señora Evangelina Rodríguez Peroso. Exactamente. Entonces, dentro de esa ciudad está el NEI Arialora, está el Hugo Mendoza. ¿Y cuál más? El Tolentino, que fue el más Tenemos reciente. el NEI Arias, que es un hospital traumatológico. El materno Reinaldo Almanzar, que es una maternidad. El pueblo no sabe eso. El pediátrico Hugo Mendoza. El Tolentino, el Mario Tolentino, que es un hospital general. Quiere decir pacientes que con cirugía general, adultos, ¿verdad? Sí. Infartados y esas cosas. Visita a nadie, no visita el Hemocentro Nacional está ahí también. Echa un chip para adelante porque son 5 hospitales. Sí, son 5 hospitales. ¿Tú lo sabías? Entonces, no, yo fui a la inauguración de 3 que Leonel inauguró. Él se quedó en el tiempo de Leonel, cuando solo había Está bien, doctora. A 3 hospitales que inauguramos. Señores, está bien, pero doctor, entonces vamos a Hugo Mendoza. Sí, entonces, ¿cuáles son las características del hospital? Sí, yo decía que se descongestionó completamente el hospital Robert Rick Cabral, y este hospital ha venido a dar una respuesta a la población infantil dominicana muy importante. ¿Por qué? Porque es un hospital que tiene 4 pisos, 5 quirófanos, 2 unidades de cuidado intensivo pediátrica, 1 unidad de cuidados intermedios, tiene más de 300 pediatras con todas las especialidades. Sí, y 216 enfermeras. Con todas las especialidades pediátricas tenemos neurocirugía, neurología, cardiología, neumología, gastroenterología, bueno, todas las especialidades pediátricas. Realizamos cirugías con anestesiólogos pediátricos, cirujanos pediátricos. Es un hospital de alta complejidad, donde recibimos niños muy enfermos. Atendemos aproximadamente 500 consultas diarias, 300 emergencias diarias, y con un hospital que tiene alrededor de 200 camas, donde se ve un alto nivel de complejidad. Y cuando usted va ahí, tiene los más altos estándares de calidad. Bueno, cuando yo fui hace mucho no voy, pero cuando usted va ahí, usted siente que está en una de las mejores clínicas privadas, porque es un hospital descentralizado, ¿cierto? Ustedes manejan es un hospital de autogestión. De autogestión, sí. Exacto. Eso quiere decir que nosotros, mediante la venta de servicios a las ARS, nosotros gestionamos el hospital. ¿Qué significa eso? Que del gobierno solamente recibimos para pagar la nómina. Después, todo
Los gastos del hospital tenemos que gestionarlos nosotros por la venta de servicios a las ARS. Es un hospital que no tiene deudas desde hace más de 3 años. Es un hospital que puede resolver todos sus problemas, es decir, tenemos que comprar un tomógrafo, lo compramos nosotros mismos, no tenemos que pedirlo. Es un hospital que es la idea del Servicio Nacional de Salud, que todos los hospitales sean autosostenibles, que no tengan que depender de que el gobierno les ¿Cuánto ingresan mensual? Si ese modelo funciona tan bien y siempre ha funcionado, el modelo de autogestión, ¿por qué todos los hospitales no se mueven hacia ahí? Sí, en ese camino es que estamos, de que todos los hospitales puedan gestionar sus servicios mediante el pago de las ARS, porque todos los hospitales están habilitados, todos los hospitales tienen contrato con las ARS, 19, 21 ARS que hay, y obviamente si el hospital ofrece un servicio que está por encima de la mayoría de las clínicas de este país, porque si ustedes se ponen a pensar, ¿qué centro privado tiene cuidados intensivos pediátricos? Sí, te escucho. Piensen. Obstetricia y ginecología. ¿Y cuántas camas tiene? Sí, tiene pocas, tiene muy pocas. Sí. No, y el Entonces, y la alta demanda que ustedes probablemente lo que tiene obstetricia y ginecología es cuidado intensivo neonatal. Neonatal, sí. Neonatal. Y para gente rica. Entonces, el neonatal es hasta el mes de edad. Sí, sí. Si tú tienes tu niño que, Dios lo libre, sufre un accidente, necesita una unidad de cuidado intensivo, ¿dónde lo llevas? La Plaza de la Salud, por ejemplo, que tiene, creo que son 3 o 4 camas. Pero la red pública está dotada de camas de cuidados intensivos pediátricos con la intención de que el niño de cualquiera de los dominicanos, no tiene que ser de una gente de bajos recursos, nosotros recibimos niños, bueno, mis hijos se atienden en el Lugo Mendoza. Cualquier paciente que necesite una unidad de cuidado intensivo, ya sea pediátrica, que es para los niños por encima del mes y antes de los 18 años, o neonatal por debajo del mes, puede contar con la unidad de cuidados intensivos de Lugo Mendoza. ¿Cuántos aproximadamente son los ingresos mensuales en el hospital por esos servicios, las consultas y todo lo que ofrecen? Porque, como ya usted explicó, la nómina la paga el Estado, pero hay un ingreso que entra. ¿Cuánto viene siendo ese monto? Alrededor de 30 millones de pesos factura el Lugo Mendoza mensualmente. Pero a los niños no les falta nada en el hospital. No le falta un medicamento. Nosotros procuramos que los padres no tengan que buscar nada. Si necesita una sangre, si necesita plaquetas, si necesita cualquier cosa que el hospital no tenga. ¿Usted hace la gestión? Nosotros hacemos la gestión directamente para que el niño... Yo los invito porque ese es un hospital que desde que tú entras por la puerta tú sientes la diferencia. La idea es que nosotros brindemos desde lo público tiene que ser mejor que lo privado, porque los dominicanos necesitamos tener la garantía de que los servicios esenciales puedan ser suplidos por nosotros. Entonces, realmente el hospital tiene una alta demanda. Nosotros quisiéramos ofrecerle a la gente lo que busca con la mayor satisfacción. A veces no es posible por la cantidad de pacientes que tenemos, ¿verdad? Y también los subespecialistas pediátricos son pocos. Yo soy cardiólogo pediatra y somos en el país menos de 60. Los neurólogos son también pocos y la demanda es mucha. Y aquí en República Dominicana el paciente tiene el libre albedrío de buscar el servicio, no como en los Estados Unidos, que para tú ver un especialista te tienen que referir primero el pediatra general o el médico de familia. Aquí, si tú quieres ver un neurólogo, tú simplemente pides un servicio de neurología. Ahí era que mi pregunta, ahí mimito, lo que ella está diciendo, del tiempo de espera para una cita, para ver a un especialista. Mira, realmente en este momento estamos, porque el Servicio Nacional de Salud, a propósito de las largas esperas por las consultas especializadas, dio las instrucciones de que las consultas sean abiertas. Y hemos aperturado la consulta y se entregan por orden de llegada. ¿Qué pasa? Eso ha generado cierto disgusto en la población porque tienen que llegar muy temprano para tomar un ticket. Y entonces es posible que nosotros demos una revisión a esa medida y que volvamos hacia lo anterior, hacia las citas, pero de igual manera las citas, como son los pediatras con especialidades, son pocos en el país y la demanda es muy alta. Imagínate, para un cardiólogo ya no hay un anestesiólogo que dé una anestesia sin una evaluación cardiovascular preoperatoria. Si hay un niño que tiene dolor de pecho, si hay un niño que tiene una auscultación de soplo, si hay un niño con una probable cardiopatía, si hay un prematuro, todo eso tiene que verlo el cardiólogo. Yo tengo en el hospital 3 cardiólogas pediátricas
Entonces la demanda es tan alta que hace que las citas sean un poco lejos, pero Nilda. no porque nosotros tengamos Doctora, limitaciones. bienvenida. De verdad que qué gusto escuchar, cuando escuchaba las atenciones que ustedes dan y la cantidad de pacientes. Uno no quisiera que los niños se enfermen, Así pero es. sí quisiéramos que tuviesen la solución a esa situación de enfermedad. Entonces, qué bueno escuchar que ustedes están dando este tipo de asistencia masiva, porque sabemos la alta demanda. Pero algo que me ha preocupado siempre de este tipo de informaciones es que la gente no la conoce. O sea, a lo mejor mis compañeros dicen, sí, nosotros conocemos que eso existía, claro que sí. Pero yo me sumo a lo que dice el compañero Alfredo. Entonces me gustaría saber quién maneja el tema comunicacional de ustedes, quién da esas informaciones tan importantes, porque la compañera dice, usted entra ahí y usted piensa que usted está en una clínica de altísimo nivel, pero ¿quién sabe eso? ¿Cómo la gente se entera? Me gustaría, para que también ese llamado se extienda, si no son ustedes y es directamente el Servicio Nacional de Salud, estos son las informaciones que ellos deben dar a conocer, porque yo los veo como callados. Lo que pasa es que lo bueno suena menos que las noticias que son malas, ¿verdad? Nosotros tenemos una gerente de comunicación, un equipo de comunicación, también el Servicio Nacional de Salud apoya a cada uno de los hospitales. Pero las informaciones que son, como te digo, buenas noticias, que no sé por qué, tienen menos likes, duran menos tiempo. Debe redoblar, y poner no pongo una doctora para dirigir la comunicación, busque claro que no. Porque yo, pero ponga así, porque realmente el servicio que ustedes están haciendo, entonces me gustaría también que la gente, a propósito de esa pregunta, sepa cómo contactar con ustedes, si ustedes tienen una página web, si tienen unas cuentas y la gente puede entrar y ver. Nosotros tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos la página web, tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Tenemos todos los medios de comunicación. HPHM, que son las iniciales del hospital, RD, y mediante esas redes sociales pueden tener acceso a lo que es el hospital. Tenemos también una app por la cual el paciente puede hacer su cita. Cuando teníamos la cita, hay algunos especialistas que son todavía por cita, y tenemos un canal de WhatsApp, tenemos el WhatsApp del hospital, todos esos medios de comunicación tenemos para toda la población, pero nosotros no vemos pacientes solo de Santo Domingo Norte, a nosotros nos llegan pacientes de Pedernales, de San Francisco, de Punta Cana, de todo el país, porque inicié la conversación diciendo que fue un hospital creado para desconcentrar los servicios, pero vemos pacientes del país completo. Porque ¿qué pasa? Es un hospital de tercer nivel, pero vemos de todo. ¿Tiene unidad de quemado? Y escúchame, John, porque no solo el de Santiago es el que tiene unidad de quemado pediátrica. No, el Robert Reed tiene unidad de quemados. Pediátricas, sí. Pediátricos. Pero tenemos, por ejemplo, una unidad de endoscopía pediátrica donde ustedes se sorprenderían de la cantidad de niños que se tragan cuerpo extraño, que se tragan monedas, que se tragan clavos, que se tragan de todo. Y pues esos cuerpos extraños pueden ir a la vía aérea, pueden ir a la vía digestiva. Y tenemos gastroenterólogos pediátricos, endoscopistas, neumólogos pediátricos, broncoscopistas, que son los mismos que están en Plaza de la Salud, Sedima, que realizan esta extracción de cuerpo extraño todos los días. Llegan cuerpos extraños y lamentablemente también llegan niños con ingesta de cáustico. Eso es el plomerito famoso, que produce una quemadura en el esófago. Y tenemos una cantidad de niños con esa situación que eso destruye lo que es una familia, porque al momento de quemar el tubo que lleva la comida de la boca hacia el estómago, ese niño no puede comer por boca. Hay que ponerle un tubo directamente al estómago y puede terminar con una sustitución esofágica, que es una cirugía que también nosotros realizamos. Doctora, bueno, aquí hacen falta muchos especialistas, pero usted sabe por qué hay un cartel de la sociedad médica que no permiten que nadie se especialice. Dame un momento. Y eso es por eso. Sí, mire, señores, lo lamentamos porque nos recibieron, discúlpeme, doctora, nos recibieron nos hicieron un recibimiento en la ciudad de Lawrence inolvidable. Pero está aquí la noticia de parte de NBC de Boston, NBC Boston, dice que el alcalde Brian de Peña fue arrestado por el FBI, está siendo acusado de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Esa información está ahí, mírenlo ahí.
Ya está ahí en la página, es una página, exactamente entonces, la página de... hay un video que yo le envié el momento en que lo arrestan, mírenlo ahí también, cuando van a la casa y se presentan. Allá el alcalde dominicano, el alcalde de la ciudad de Lawrence. Reelecto. Bueno, lamentable la situación. Exacto, sí, dice aquí que el alcalde muy popular y muy querido por mucha gente. Sí, dice aquí que el alcalde de Lawrence, Brian de Peña, fue arrestado por el FBI este viernes por la mañana en su casa. Confirmaron 3 concejales de Lawrence a NBC 10 de Boston, una denuncia penal presentada el jueves en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos en Boston. Acusa a Peña de fraude electrónico y lavado de dinero. Bueno. Le decía, doctora, que yo tengo conocimiento muy amplio sobre eso. Aquí hay miles de médicos, miles, que quieren hacer especialidades y no se lo permiten. No se lo permiten porque los dueños de la plaza no permiten que se aperturen más plazas. Bueno, viendo esa visión que tuvieron gobierno pasado, yo recuerdo, estuve en la inauguración de 3 hospitales, usted ante el crecimiento poblacional que ha habido, porque ya eso hacen ya más de una década, ¿usted favorece, por ejemplo, que en la parte oeste se pueda construir una ciudad igual que esta? Bueno, recuerda, tenemos la ciudad sanitaria que está dirigiendo actualmente el doctor José Joaquín Puello, que es un gran hospital, inmenso. Sí. Ese hospital, bueno, la ciudad sanitaria de nosotros le queda pequeña. Es un hospital... En el este, no, aquí en el Morgan. Sí. ¿Doctor Morgan? Sí. Entonces, la ciudad sanitaria, sí, doctor Luis Eduardo Aybar, tiene un hospital materno-infantil, tiene un hospital clínico-quirúrgico y es inmenso. Y ahí hay, nosotros tenemos 6 camas de intensivo, ellos tienen 18 camas de intensivo pediátrico. Es una inmensidad de hospital sumamente equipado. O sea, los servicios han aumentado bastante para la población, la cantidad de camas de intensivo, la cantidad de unidades, por ejemplo, unidad de cardiología, unidad de endoscopía, han aumentado en los diferentes hospitales. Pero la población es importante que acuda también a tiempo, porque a veces hay personas que no tienen la educación adecuada y empiezan a darle té a los niños, a usar brebajes. Hay gente que lleva todavía a los niños a curanderos, señores, y busca tarde los servicios de salud. Entonces, siempre es importante la educación. Ustedes son los periodistas son un medio importante para que nosotros hacer llegar a través de ustedes que a los niños hay que vacunarlos, que a los niños hay que llevarlo al médico aunque no estén enfermos. Debe llevarse a su pediatra siempre, mensual hasta cumplir el año, luego anual, luego a los adolescentes hay que llevarlo también al médico. Hablando de eso, tenemos una unidad de adolescentes donde realizamos planificación, donde le ponemos la vacuna del papiloma humano, donde tenemos servicios de psicología, de ginecología, de urología, porque son tantos las situaciones y los problemas que debemos detectar con una consulta a tiempo. Danira, ¿usted hizo su pregunta? Sí, hermana. Mire, doctora, a mí como diputada, a mí me preocupa una parte importante. Primero, felicitarla porque están haciendo ustedes muy buen servicio. Nosotros de Santo Domingo Oeste y los municipios del oeste, Los Alcarrizos y Pedro Brán y sus distritos, usamos mucho esos servicios de allá y la verdad es que no tenemos que jamás que la cita a veces tarda mucho para ponerla a los ciudadanos, para animarlos a que pongan ustedes más profesionales. Miren, nosotros estamos trabajando la reforma Déjala Ir contra la violencia de género y la violencia también contra los niños, niñas y adolescentes. Violencia social en sentido general. Hay un problema importante. Cuando una niña llega embarazada a una consulta pediátrica, cuando llega o un niño llega violado o con síntomas de una enfermedad de transmisión sexual, debe establecerse un protocolo, debe cumplirse el protocolo. Entonces me gustaría saber si allá ustedes están cumpliendo con ese protocolo, si están las unidades que se establecieron para hacer cumplir inmediatamente y qué porcentaje de casos lamentables como este para hacerle ver a la gente
lo que está pasando. Y cuál es el protocolo también, que nos explique. Y cuando llegan con alcohol, porque siempre vemos que llegan niños con alcohol y uno no ve los sometimientos, entonces ¿cuál es el protocolo? Sí, miren, en el explique el protocolo primero para que la gente sepa de qué estamos hablando. Es muy buena pregunta la tuya. En el 2020, el Hospital Hugo Mendoza aperturó la unidad de atención de género, de violencia de género. Esa unidad, ¿qué hace? El pediatra está preparado para identificar los signos de maltrato. No solamente existe violencia del punto de vista sexual, sino también está el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abandono, que es cuando te llega un niño con gusanos, cuando te llega un niño sin higienizar, cuando te llega un niño que no se ha vacunado nunca, entonces desnutrido, con gusanos. Entonces el pediatra, porque aunque tú ves niños pequeños que no te hablan, el pediatra está entrenado para identificar eso. Un ejemplo, recibimos un bebé de 6 meses en una ocasión con fractura de ambos fémurs. Oh, Dios mío. Ese bebé no camina. ¿Cómo se fracturó el fémur? Sus 2 fémurs. Dios mío. Y con la investigación vimos que la madre... Dígale a la gente qué es el fémur. Fémur es el hueso más largo del cuerpo, que es el hueso del muslo. Entonces, los 2 mulitos de los niños estaban fracturados. Exacto, y fue su propia madre, porque tenía trastornos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente el pediatra identifica los datos de maltrato, como les digo, ya sean psicológicos, físicos, sexuales, abandono, consumo de sustancias. Se notifica a la unidad de género. La unidad de género llama a Línea Vida. Entonces, Línea Vida manda un fiscal para hacer el levantamiento y se hace una retención del caso. Aunque el niño pueda clínicamente, desde el punto de vista médico, irse a la casa, no se va hasta que se determina por el fiscal que puede ir a un entorno seguro. Si no tiene un entorno seguro donde regresar, el niño se entrega a CONANI. Ese es el protocolo. Se identifica por el pediatra llama a la unidad de género, que son psicólogas entrenadas en violencia. Esas psicólogas llaman a Línea Vida manda a un fiscal y Fiscalía entonces hace un levantamiento del caso y cuando se determina el lugar donde puede ir ese niño, si es seguro que regresa y si no se va a un hogar de paso, a una ASFL o se va a CONANI. Ese es el protocolo que utilizamos. Doctora, una pregunta. Nosotros escuchamos esta capacidad de autogestión que tiene ese hospital. Le recordamos a la gente que estamos entrevistando a la doctora Damelis Setén, que es la directora del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, que está en la zona oriental, en la zona ya de Santo Domingo Norte. Mire, doctor, usted habla de la autogestión. Es un hospital público, pero su carácter del trabajo es un casi privado. Pero por ahí, por esa zona, hay muchas zonas marginadas, de mucha pobreza, por ahí. Cualquier dominicana con su niño puede llegar, estando en emergencia o no, a requerir los servicios de ese hospital y no hay ningún tipo de problema. Sin declarar, porque hay muchos dominicanos que no tienen ni cédula. Los niños invisibles son esos. Es un problema Nosotros social. Exoneramos mensualmente entre 7 y 8 millones de pesos. La atención de salud es universal. El niño, todo el mundo tiene derecho a recibir una atención de salud. No se cuestiona para nada. Nosotros tenemos una unidad de trabajo social y un stand de SENASA que si el niño no tiene seguro, se le gestiona su seguro. De hecho, estábamos tratando de hacer un acuerdo con la Junta Central Electoral para los niños invisibles que no tienen documentación, pero señor, eso no es fácil, porque a veces no tiene el niño, la mamá y la abuela. Yo lo sé perfectamente. Entonces se te hace difícil, pero si el niño tiene su acta de nacimiento, nosotros mismos le sacamos su ARS, su SENASA subsidiado que no paga absolutamente nada. Si el paciente no tiene dinero, no paga nada y se le recibe su atención igual. Nosotros tuvimos un niño una vez que duró 3 años en el hospital porque era un niño de Monte Plata
con una discapacidad importante. Él tuvo una hipoxia cuando nació, o sea, no llegó oxígeno a su cerebro y tenía una parálisis cerebral infantil, hizo una neumonía, quedó prendado el ventilador, no podía destetarse. Y nosotros en este país no está aprobado, ¿verdad? Tú destetar un paciente de ventilación y tú tienes que dar asistencia hasta el final. Pues ese niño se convirtió en hijo del hospital, duró 3 años con nosotros. Esa cuenta fueron 15 millones de pesos. Finalmente murió. Sí. Lamentablemente. 15 millones de pesos. Y el hospital, el seguro abandonó al año. Y el hospital asumió todo. Nosotros hemos asumido cuenta de 3 millones, 2 millones. O sea, la prioridad de nosotros es que el paciente reciba la atención de salud, que reciba una adecuada atención de salud, que se cumplan los protocolos de atención. A veces, señores, le digo de corazón, vemos en los medios de comunicación que publican de manera unilateral las informaciones que los padres le llevan. Siempre les pido que busquen la opinión, la verdad, lo que ha pasado realmente. A veces los niños llegan tarde. A veces las cosas no son como la y a veces la versión nos ha pasado ya en otras ocasiones. Yo he hecho comentarios sobre eso. Niños que llegan a los hospitales golpeados y demás y el traslado también a veces vienen de otro centro. Así es, nunca un médico va a querer que le pase nada a su paciente, porque el que es médico, esta profesión no es fácil. El que es médico lo hace por vocación, sobre todo cuando trabajas en un hospital público, que no es fácil, atendiendo gran cantidad de pacientes. Doctora, y sobre todo niños. Finalmente, de mi parte, preguntarle lo siguiente. Por lo que nosotros la escuchamos hablar y como la escuchamos hablar y sé que lo que me pasa a mí le está pasando a todos quienes están viendo y escuchando esta entrevista, percibimos que es una profesional consagrada y que tiene control total de ese hospital tan importante que usted nos ha ayudado a visualizar, aunque nunca hemos estado ahí en mi caso. Entonces, yo pregunto, cuando vemos casos como el Hugo Mendoza, partiendo de su experiencia y su conocimiento, usted nos dice, yo recibo niños de Pedernales, recibo niños del Ceibo, recibo niños de todo el país, porque evidentemente no es suficiente la red hospitalaria especializada en niños a nivel nacional. ¿Qué nos cuesta tener un Hugo Mendoza al menos regional? Tener uno en el este, uno en el sur profundo, uno en el sur corto, uno en el Cibao. Estratégicamente. ¿Por qué es tan difícil? Yo no lo comprendo. Y no me refiero a este gobierno. Estoy hablando del Estado. O sea, nosotros duramos años con la Angelita. Desbordada, saturada. Y todo el tiempo, y que todo el mundo para la Angelita. Y es como que algo que, pero óyeme, todo el mundo está ahí. O sea, los médicos están ahí, el colegio médico está ahí, los políticos. O sea, ¿por qué es que nos cuesta tan difícil diseñar una red que tengamos los temas principales? Pediatría, un Hugo Mendoza, un ejemplo pongo, por región. O sea, ¿qué tan difícil es lograr eso? Recuerda que los médicos, cuando hacen su especialidad, mientras más especialidades hacen, se quedan la mayoría concentrados en Santo Domingo. Y es difícil porque lo que genera en una consulta privada, un neurólogo pediatra, por ejemplo, en 2 días o en un día quizá, es lo que se gana al mes en un hospital. Entonces, tú tienes médicos con esas especialidades o esas subespecialidades que no quieren simplemente trabajar en un hospital público y menos irse al interior. Lo difícil de eso es las especialidades, las cantidades de especialistas que no tenemos. Mira, conseguir intensivistas pediátricos. Esa especialidad, nosotros tenemos una residencia de pediatría, también damos anestesiología pediátrica, intensivo pediátrico, y esas residencias no tienen tantos años que surgieron en el país. Entonces, la cantidad, nosotros formamos 3 intensivistas pediátricos por año, y este es nuestro 2º año. Wow. Y depende de que el intensivista, por ejemplo, quiera irse al interior. Sí, el Servicio Nacional de Salud ha intentado que por lo menos tenemos intensivo pediátrico en Santiago, intensivo pediátrico en Bonao, en San Francisco,
Aquí en Santo Domingo está el Robert Reed, estamos nosotros, está la Ciudad Sanitaria, está el antiguo Santo Socorro. O sea, antes, hace 4 o 5 años, 6 años, solamente teníamos el intensivo de Lugo, del Robert Reed y del Arturo Grullón. Okay. Por lo menos Habían ahora 3, ahora tenemos hay en la como Ciudad 7. Sanitaria, en el Arturo Grullón, en Santo Socorro, tenemos en Bonao, tenemos en San Francisco. Se han multiplicado las camas de intensivo pediátrico para que ese niño que está en condiciones graves no tenga que trasladarse. O que se traslade a la ciudad más cercana, porque un traslado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Doctora, muchas gracias. Gracias Felicidades a ustedes por su trabajo. y están invitados a ir al hospital. Vamos a ir. Que tiene lo que se llama Hugolandia. Ustedes ven personajes, ustedes ven un ambiente de juegos. O sea, tratamos de que el niño no se sienta que está en un hospital. Qué chulería. La doctora Damelice Brillante. Ten, directora del Hospital Pediátrico Hugo Menosa, ha estado con nosotros en este panorama de Brillante y buena moza. No pierde una. Vámonos, Cude. Panorama FM 96.